Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Todo Un Poco. El día de hoy nos acompaña el profesor Daniel Sabogal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Cuéntanos Daniel, como docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ¿cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar en esta nueva etapa de virtualidad absoluta y qué enseñanzas les ha dejado para el siguiente semestre académico? Bueno, como a todo el mundo, muchas enseñanzas. Nosotros hemos sido siempre una universidad 100% presencial, dedicada al campus y con muy buenas instalaciones en el campus. Nosotros habitualmente no teníamos ninguna carrera que se ofreciera completamente virtual anteriormente. Entonces, cuando se anunció el confinamiento, sí hubo una reacción muy acertada, me parece a mí, de la universidad en detenernos. Es decir, no fue que al otro día empezáramos a hacer clases virtuales, sino que la universidad nos detuvo 2 semanas y luego Semana Santa también, y hubo un entrenamiento intensivo, fortalecimiento de herramientas y dotar a muchos estudiantes también de conectividad y de computadores, porque algunos de ellos no los tenían en sus casas, y obtener licencias para software. Y cuando regresamos después de esa pausa, pues estábamos realmente mucho más preparados y los resultados fueron muy buenos. Bueno, y hablando de esta nueva implementación de recursos digitales, ¿cómo se han optimizado estos recursos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ante un nuevo panorama que es brindar estas clases 100% virtuales? ¿Qué software se utilizan? ¿Cómo han sido las clases? ¿Cómo se han desenvuelto los alumnos? Se lograron varias licencias con las casas de software para los diferentes tipos de diseño. Nosotros somos una universidad que está muy relacionada con las artes y el diseño. La Facultad de Artes y Diseño es una facultad grande en la universidad, con carreras como diseño industrial, como publicidad, diseño gráfico, diseño y gestión de la moda, diseño de producto. Entonces se lograron pues unas alianzas con las casas de software para dotar a los estudiantes de licencias de uso libre, de asesorías y de herramientas para que ellos pudieran hacerlo desde sus casas y no necesariamente en nuestras salas de sistemas. Claro. Eso fue una de las cosas. Y también, como mencionaba anteriormente, se hizo un muy buen censo de nuestros estudiantes, de cuáles estaban en algunas zonas donde no había buena conexión, o algunos de ellos definitivamente no tenían acceso a computador en su casa, y lo primero que se hizo fue dotarlos de computadores. Los computadores que tenía la universidad para los préstamos internos se les enviaron a los estudiantes, y también con una empresa de telecomunicaciones se les dotó de tarjetas SIM con planes de datos para que tuvieran conexión. Entonces, gracias a eso, y luego en las clases, pues mucho seguimiento a que los que no se pudieran estar conectando inmediatamente, llamarlos o mirar por qué medios se podían conectar. Bueno, en todo este tema de las clases, sabemos que en realidad en todas las universidades hay cursos que son imposibles de dictar 100% virtuales, porque requieren cierto trabajo de campo. No sé, te hablo en medicina, industrias alimenticias, hasta en la misma carrera de comunicaciones ocurren estos pequeños detalles. ¿Cómo procedió la universidad frente a ese reto de adaptar cursos a una modalidad 100% virtual? Bueno, eso es algo que ha sido continuo, y cualquier decisión que se ha tomado durante la pandemia puede cambiar, pues por decisiones del gobierno, por ocupación de los hospitales, por la evolución de la pandemia, que pues a veces sufre la famosa curva que no se aplana, o que pasan muchas cosas. Entonces se hizo un plan muy cuidadoso que se llamaba Regreso al Campus, donde pues iban a hacer todos los protocolos y se iban a tener unos turnos muy específicos de los estudiantes que necesitaban los talleres presenciales y usar pues todo el equipo que hay en la universidad para las prácticas de ciertas carreras y de ciertas materias. Y sin embargo, en este momento, pues por la ocupación de los hospitales, se detectó también algunas zonas que se iban nuevamente a restringir. Entre ellas esa zona donde está ubicada la universidad, que es una localidad de una zona universitaria. Luego hubo que replantear ese calendario y correr esas fechas donde los estudiantes
que tenían esas prácticas pendientes, pues van a poder volver a tomarlas. Pero está planteado, está diseñado específicamente las semanas, los días, las jornadas, para que los estudiantes siempre vayan a tener en la universidad una ocupación menor al 30% y puedan tomar las distancias y no vaya a haber ninguna aglomeración en sus prácticas de taller. Bueno, naturalmente son las cosas a las que nos enfrentamos a esta nueva pandemia y a esta nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar poco a poco. Desde tu perspectiva de docente universitario, ¿qué acciones concretas recomendarías a todos los docentes latinoamericanos para implementar en sus clases virtuales y que de esta manera los estudiantes pues sigan permanentemente motivados? Bueno, definitivamente lo vimos finalizando el semestre anterior y en estos cursos intersemestrales que no debemos reproducir lo que se hacía en el salón de clases solamente mediado por una pantalla, sino que entender que es un nuevo medio. Es decir, tratar de eliminar de nuestro vocabulario y de nuestros planes de clase la palabra dictar clase, que están muy asociada a los maestros, o que es una educación centrada en el maestro, donde el maestro dicta y da un conocimiento, da una charla magistral. Definitivamente, pues nosotros vimos que estamos saturados de pantallas, tanto ellos como nosotros, de estar ante una pantalla horas y horas de clase, pues no se tiene tanto control de la desconexión, o ya uno se puede ocultar el audio, el video. Entonces hicimos, por ejemplo, un plan de internacionalización, muchos invitados, que pues esto pues ha sido una ventaja de esta contingencia, que un estudiante pues tenga una charla o pueda hacer una entrevista o tenga un taller con una persona de cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, pues hemos buscado nuestros contactos, nuestros amigos, donde tenemos convenios, donde hemos estudiado, y ha sido muy, muy enriquecedor. Y también experiencias muy de taller, depende de la carrera. Nosotros pues tenemos muchas carreras y muchas materias que son muy, muy prácticas. Entonces también lo hemos llevado a darles mucha autonomía a los estudiantes para que desarrollen proyectos y para que ellos, el aprendizaje esté centrado en ellos. Entonces ellos son los que de alguna manera muestran las rutas, de alguna manera comparten, por ejemplo, software colaborativo, cualquier tipo de herramienta colaborativa en tiempo real, donde se puedan hacer talleres creativos, donde se puedan hacer compartir diseños, compartir videos, compartir muchas cosas. Entonces ha sido un aprendizaje mutuo, donde aprenden ellos, aprendemos nosotros y desarrollamos nuevas herramientas que creo que van a quedar permanentes. Bueno, es cuestión también de no quedarse estancados en el tiempo, ¿no? Sino que ir evolucionando, ir aprendiendo y no pensar en que volveremos a una normalidad como era anteriormente la presencialidad, sino que definitivamente van a haber cosas que van a cambiar y hay que aceptar. Así es la observación que más se le hace a los estudiantes y uno de los grandes aprendizajes. En un principio, ellos en las encuestas que se hacían en sus redes sociales, muchos estudiantes, creo que es un fenómeno de varios países, ellos decían no es lo mismo desde la casa, no hay como el salón, no hay como tener el profesor cercano, pero también luego empezamos a darnos cuenta que en el sector laboral, en el campo laboral, también muchas empresas han visto que el teletrabajo es rentable, es eficiente, y creo que van a empezar a demandarlo también. Entonces, también los estudiantes ven la oportunidad ahí de fortalecer lo que hablaba hace un momento, de herramientas remotas. Daniel, ¿tú consideras que esta nueva normalidad que estamos viviendo, esta modalidad de aprendizaje desde la casa y pues la docencia también, es una oportunidad para modernizar el sistema educativo colombiano? Definitivamente. Creo que en estos foros de educación que están haciendo pues todas las universidades, el Ministerio de Educación, etcétera, pues lo que se ve es que se tuvo que dar un salto acelerado, que hubo que hacerlo en pocos meses, pero se vio, por ejemplo, que se puede avanzar muy rápido en la internacionalización, en tener experiencias con estudiantes, con profesores, con empresarios, con referentes o personalidades públicas de otros países, que de alguna manera hasta el estar cautivos en la casa
pueden ser localizables. Es decir, uno dice, bueno, pensemos en un referente mundial, por ejemplo, nosotros en el caso de la publicidad, ¿quién es la gran estrella mundial de la publicidad? Vamos a escribirle, vamos a contactarlo, que venga a una clase nuestra. Algo impensable antes, que había que pensar en pasajes o en traerlo pues a un congreso de mucha inversión y de mucha parafernalia. Hoy en día pues está en su casa, en ropa de casa, y es una experiencia muy buena. Entonces eso me parece que es una aceleración grandísima, porque pues en realidad no se había pensado. Siempre costaba mucho tener un invitado, hay que hacer una inversión, y no se había visto que tenerlo en la pantalla pues era pues con un efecto similar. Y lo mismo también, como mencionaba hace un momento, nos obliga a pensar en esa educación tan centrada en el maestro. Definitivamente pues hay que dar pasos agigantados en el uso de muchas herramientas virtuales y de la creación de contenidos más allá de las presentaciones habituales o del material habitual que solíamos compartir los profesores en general. Bueno, sí, en definitiva esta pandemia por COVID-19 nos ha traído un montón de aprendizajes, también ha mostrado varias deficiencias de los ministerios de educación de cada país, pero me alegra mucho que la universidad allá en Colombia esté poniendo de todo su apoyo, así como los docentes y los estudiantes. Creo que sí, en el caso nuestro, creo que los estudiantes han valorado mucho el esfuerzo. Obviamente al principio partíamos de un escepticismo generalizado. Muchos estudiantes sí decían, creo que mejor espero el año entrante, el semestre entrante. Pensábamos que la pandemia iba a durar máximo 1 o 2 meses y que en agosto tal vez volveríamos, y algunos prefirieron esperar. Pero luego también empezaron a darse cuenta y empezaron a valorar la creatividad y el esfuerzo que hicimos en que definitivamente vieran la dinámica y que vieran que se podían hacer muchos procesos estando conectados, interactuando desde su casa. Sí, completamente. Al menos desde mi posición como estudiante, en Perú también hemos valorado muchísimo el esfuerzo que hacen los profesores en adaptar por lo menos clases, por ejemplo, no sé, comunicación política, que es un curso teórico que necesitas pues estar ahí con el profesor. Se nos hacía muy difícil pensarlo virtualmente, pero ha estado dando sus frutos, y como van las cosas, al menos en Perú, en Colombia y en varios países de Latinoamérica y el mundo, esto parece tener hasta fin de año, así que con todas las ganas y adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros, por haberte dado el tiempo de estar presente en esta charla. La verdad ha sido muy ameno, muy enriquecedora, y te agradezco mucho por estar presente. Bueno, a ustedes gracias por la oportunidad, como siempre, encantado con todos mis colegas y con todos los amigos de Perú, y pues con la cercanía que sentimos con ustedes, y siempre atento a cualquier tipo de propuesta colaborativa. Hagamos convenios, compartamos nuestras clases, invitemos estudiantes, invitemos profesores. Nosotros estamos pues muy dispuestos a todo eso, y sabemos que ustedes también.